Lección 100 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Del mismo modo en que el Hijo de Dios completa a su Padre, así también tu papel en el plan de tu Padre completa dicho plan. La salvación tiene que invertir la descabellada creencia en pensamientos y cuerpos separados, que viven vidas separadas y recorren caminos separados. La salvación tiene que invertir la descabellada creencia en pensamientos y cuerpos separados, que viven vidas separadas y recorren caminos separados. Cuando mentes separadas comparten una sola función, se unen en un solo propósito, pues cada una de ellas es igualmente esencial para todas las demás. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Y si la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, ¿qué razón tendrías tú para ir en contra de su voluntad? El papel que Él ha reservado para ti en el desarrollo de su plan se te ha dado para que puedas ser restituido a lo que Él dispone. Este papel es tan esencial para su plan como lo es para tu felicidad. Tu dicha tiene que ser total para que aquellos a los que Él te envía puedan entender su plan. Ellos verán su función en tu radiante faz y en tu risa feliz escucharán a Dios llamándoles. Tu dicha tiene que ser total para que aquellos a los que Él te envía puedan entender su plan. Ellos verán su función en tu radiante faz y en tu risa feliz escucharán a Dios llamándoles. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Sin tu dicha, la suya no es total. Sin tu sonrisa, el mundo no se puede salvar. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Sin tu dicha, la suya no es total. Sin tu sonrisa, el mundo no se puede salvar. Mientras la tristeza se abata sobre ti, la luz que el propio Dios designó como el medio para salvar al mundo se apaga y pierde su fulgor, y nadie ríe, porque toda risa no es sino el eco de la tuya. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Del mismo modo que tu luz aumenta el fulgor de todas las luces que brillan en el cielo, así también tu dicha en la tierra exhorta a todas las mentes a abandonar sus pesares y a ocupar su puesto junto a ti en el plan de Dios. Los mensajeros de Dios rebosan de dicha, y su júbilo sana todo pesar y desesperación. Los mensajeros de Dios que rebosan de dicha son la prueba de que su voluntad dispone para todos perfecta felicidad. El único requisito es aceptar los regalos del Padre como propios. Los mensajeros de Dios rebosan dicha, y su júbilo sana todo pesar y desesperación. Los mensajeros de Dios que rebosan de dicha son la prueba de que su voluntad dispone para todos perfecta felicidad. El único requisito es aceptar los regalos del Padre como propios. Hoy no permitiremos que la tristeza se abata sobre nosotros, pues en tal caso no estaríamos asumiendo el papel que tan esencial es para el plan de Dios y para nuestra visión. La tristeza es señal de que prefieres desempeñar otro papel en lugar del que Dios te ha encomendado. La tristeza es señal
de que prefieres desempeñar otro papel en lugar del que Dios te ha encomendado. Y así no le muestras al mundo lo grande que es la felicidad que Él dispone para ti, y por consiguiente no reconoces que ya dispones de ella. Hoy trataremos de comprender que la dicha es nuestra función aquí. La dicha es nuestra función aquí. Si te dejas abatir por la tristeza, no solo no estarás cumpliendo tu función, sino que estarás privándote a ti mismo de dicha y al mundo también. Dios te pide que seas feliz. Dios te pide que seas feliz. Dios te pide que seas feliz para que el mundo pueda ver cuánto ama a su Hijo y que su voluntad es que ningún pesar menoscabe su dicha, ni que ningún miedo lo acose y perturbe su paz. Tú eres hoy el mensajero de Dios. Brindas su felicidad a todo aquel que contemplas y brindas su paz a todo aquel que al contemplarte ve su mensaje en tu feliz semblante. Hoy nos prepararemos para esto durante las sesiones de práctica de 5 minutos, dejando que la felicidad brote en nosotros, tal como dispone la voluntad de nuestro Padre y la nuestra. Hoy nos prepararemos para esto durante las sesiones de práctica de 5 minutos, dejando que la felicidad brote en nosotros, tal como dispone la voluntad de nuestro Padre y la nuestra. Comienza los ejercicios con el pensamiento que la idea de hoy presenta. Luego, comprende que tu papel es ser feliz. Comprende que tu papel aquí es ser feliz. Comprende que tu papel es la felicidad. Esto es lo único que se te pide a ti o a cualquiera que desee ocupar el lugar que le corresponde entre los mensajeros de Dios. Piensa en lo que esto significa. Estaba ciertamente equivocado al creer que se te estaba exigiendo algún sacrificio. De acuerdo con el plan de Dios, tan solo puedes recibir, sin jamás perder nada, hacer sacrificio alguno o morir. De acuerdo con el plan de Dios, tan solo puedes recibir. Jamás puedes perder nada, jamás puedes hacer sacrificio alguno, jamás puedes morir. Tratemos ahora de encontrar esa dicha que nos demuestra a nosotros, así como a todo el mundo, lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros. Tu función es encontrar la dicha aquí y encontrarla ahora. Tu función es encontrar la dicha aquí y encontrarla ahora. Para eso viniste. Ojalá que hoy sea el día en que lo logres. Busca en lo profundo de tu ser, sin dejarte desanimar por los pensamientos pueriles y metas absurdas que pasas de largo a medida que asciendes para encontrarte con el Cristo en ti. Él estará ahí y tú puedes llegar a Él ahora. Cristo estará ahí y tú puedes llegar a Él ahora. ¿Qué otra cosa preferirías contemplar en lugar de aquel que aguarda para que tú lo contemples? ¿Qué pensamiento vano podría detenerte? ¿Qué meta absurda podría impedirte triunfar cuando es Dios mismo quien te llama? Él estará allí. Eres esencial en su plan. Hoy eres su mensajero. Y tienes que encontrar lo que Él quiere que des. No te olvides que la idea de hoy entre las sesiones de práctica de cada hora. No te olvides de la idea de hoy entre las sesiones de práctica de cada hora. Es tu ser quien te llama hoy. Y es a Él a quien respondes cada vez que te dices a ti mismo que eres esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo.
Cierra tus ojos y toma una respiración profunda. Y vamos a repetir cada hora esta meditación, los primeros 5 minutos de cada hora. Cierra tus ojos, respira profundo. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Mi papel es ser feliz. Y mi función es encontrar la dicha aquí y encontrarla ahora. Mi función es sonreír y mostrar mi rostro radiante de felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Mi dicha tiene que ser total, para que aquellos a los que Él me envíe puedan entender su plan. Ellos verán su función en mi radiante rostro y en mi risa feliz oirán a Dios llamándoles. Mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Y mi papel es ser feliz. Mi papel es encontrar la dicha aquí y ahora. Mi papel es sonreír y mostrar mi rostro radiante de felicidad. Soy ciertamente esencial en el plan de Dios. Sin mi dicha, la suya no es total. Sin mi sonrisa, el mundo no se puede salvar. Mientras la tristeza se abata sobre mí, la luz que el propio Dios designó como el medio para salvar al mundo se atenúa y pierde su fulgor, y nadie ríe, porque toda risa no es sino el eco de la mía. Mi papel en el plan de la salvación de Dios es esencial. Mi papel es ser feliz. Mi papel es encontrar la dicha aquí y ahora. Mi papel es sonreír y mostrar mi rostro radiante de felicidad. Mi dicha en la tierra exhorta a todas las mentes a abandonar sus pesares y a ocupar su puesto junto a mí en el plan de Dios. Reboso de dicha, y mi júbilo sana todo pesar y desesperación. Mi dicha es la prueba de que la voluntad de Dios dispone para todos perfecta felicidad. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Mi papel es ser feliz. Mi papel es encontrar la dicha aquí y encontrarla ahora. Mi papel es sonreír y mostrar mi rostro radiante de felicidad. La tristeza es señal de que preferí desempeñar otro papel en lugar del que Dios me ha encomendado. Dejo que la felicidad brote en mí. Comprendo que mi papel es ser feliz. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Mi papel es ser feliz. Mi papel es encontrar la dicha aquí y ahora. Mi papel es sonreír y mostrar mi rostro radiante de felicidad. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Mi papel es ser feliz. Mi papel es encontrar la dicha aquí y ahora. Mi papel es sonreír y mostrar mi rostro radiante de felicidad.
Texto de un curso de milagros. El mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizá tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que, por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. La crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender, y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida. Y si lo examinas sin miedo, te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. En última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. Solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y, por lo tanto, viéndote a ti mismo de forma demente. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental
solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Eres libre de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo, solamente si tú lo eliges. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí consecuentemente una interpretación diferente del ataque, que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás. Lo que enseñes es lo que aprenderás. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar, si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puede ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario, creerás que es susceptible de ser atacada. No trates de protegerla, pues de lo contrario, creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Tu resurrección es tu redespertar. Yo soy el modelo de renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar de la mente de lo que ya se encuentra en ella. Dios mismo lo puso ahí, y por lo tanto, es cierto para siempre. Yo creí en ello, y por consiguiente, lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos, en nombre del reino de Dios. Pero cree primero que es verdad, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos, pues sabía que no podía ser abandonado. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo
son literalmente mis discípulos. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguieran. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz al juicio del ego es irrelevante. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Escuchar una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de escuchar al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno, y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino para todos. Nadie te está persiguiendo, del mismo modo que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo, a quien compartimos, hace que eso sea innecesario. Para valerte de mis experiencias de manera constructiva, no obstante, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Mi función consistió en mostrar que esto es verdad, y en un caso extremo, simplemente para que pudiese servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. Mi voluntad junto con la de Dios es que ninguno de sus hijos sufra. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo del compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón de que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección, y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de Dios. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira,
porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintiesen indignados. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente mensaje de amor. Estos son algunos de los ejemplos de pensamiento tergiversado del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como esta: no he venido a sembrar la paz, sino la guerra. No he venido a sembrar paz, sino espadas. Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no puedo haber dicho: ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. Yo no creo en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creo en la traición. El castigo que se dijo infligía Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Vine a probar que condenar es imposible. La crucifixión prueba que condenar es imposible. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían hasta más tarde, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema de pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando buscando mártires, ando buscando maestros. No ando buscando mártires, sino maestros. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pecadores. Nadie es castigado por sus pecados, y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro, y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. La crucifixión es el símbolo perfecto del conflicto que existe entre el ego y el Hijo de Dios. La crucifixión es el símbolo de dos sistemas de pensamiento que están en conflicto. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora tal como se tuvo que aprender entonces. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Yo no necesito gratitud, pero tú sí. Pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido, o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí necesitas apreciarlo. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas.
Como resultado de ello, enseña el rechazo. Dios no necesita que lo aprecies, pero tú sí necesitas apreciarlo. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias, y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseña rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él, si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios el Padre y sus hijos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido. Si tú escucharas la voz del Espíritu Santo, sabrías que tú no puedes herir ni tampoco puedes ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder escuchar esto por sí mismos. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como yo lo estoy. Si escucharas la voz del Espíritu Santo, sabrías que tú no puedes herir ni puedes ser herido, y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder escuchar esto por sí mismos. Cuando solo percibas la necesidad en ellos de recibir tu bendición y no respondas a ninguna otra necesidad, habrás aprendido de mí y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Del manual para el maestro. Fe. La fe es algo que emana del corazón del Hijo de Dios como de su fuente. La fe es consistente, es completamente honesta, es firme, goza de absoluta confianza, es ausencia de temor, es mansa, goza de certeza, rebosa de júbilo, tiene confianza, es tolerante y no necesita la defensa. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Si un maestro pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida, mientras que mantiene otros aparte, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el maestro de Dios tiene de que la palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente, no solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo, y solo eso es fe.
Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa de júbilo. Al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios y entraña la aceptación de la palabra de Dios y la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas, hacia la palabra de Dios y hacia la definición que Dios tiene de su Hijo, es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas, en la palabra de Dios y en la definición que Dios tiene de su Hijo, tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra. La indefensión, naturalmente, la acompaña, y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe.